inmediato vamos a conversar con el abogado especialista en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, el doctor Mariano de Alba, con quien vamos a conversar de inmediato. Ya lo tenemos allí en la línea. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos Hola, días. hola Sergio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mariano, por supuesto, mi intención de esta conversación es conocer tu punto de vista como profesor y también como analista que ha sido de lo que está pasando en estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, digo, el régimen de Maduro, ¿no? Por un lado, Ujú. sobre todo, ver cuál es el alcance que tienen estas reuniones que se han realizado en el ámbito internacional. Sobre todo, vimos ayer una reunión entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Rusia. Igualmente la reunión Trump-Bolsonaro. Bueno, quisiera conocer tus puntos de vista, por favor. Seguro. Bueno, a ver, creo que hubo un cambio muy importante en los últimos días entre la relación entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Todo eso viene sobre todo luego de que se juramentara Juan Guaidó el 23 de enero. Eh, Obviamente Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó, pero sin embargo la presencia de diplomáticos en Caracas ocasionó que de alguna forma el gobierno de Estados Unidos mantuviese un mínimo de nivel de conversaciones con representantes del régimen de Maduro, sobre todo a efectos de asegurar la seguridad de los diplomáticos en Caracas, ¿no? Y en el resto de Venezuela. Eh, eso cambia, eso cambia una vez que pues, de alguna forma se termina de cerrar la embajada. Ya luego del 23 de enero estaba operando de forma muy reducida y todos los diplomáticos estadounidenses en Venezuela pues salen del país. Eh, Eso significa que ahí hay un canal de comunicación que existió por un poco más de un mes, que se cerró, y lo que yo estoy percibiendo es que ahora la estrategia de Estados Unidos es aumentar la presión. Es decir, ya habíamos visto o hemos visto durante los últimos años una serie de sanciones muy importantes, pero quizás no se han tomado todas las sanciones o todas las sanciones disponibles, ¿no? Y eso quizás lo decía el propio presidente Trump el día de ayer luego de su reunión con Bolsonaro. Todavía hay espacio para mayores sanciones. Hemos visto sobre todo en las últimas semanas. Te pregunto, por supuesto, Ujú, ¿qué otras sanciones más puede haber? Porque ya, o sea, ya hemos visto que se le han quitado la visa, le han negado todas las cuentas, se las han bloqueado, perdón, ujú. a las principales empresas como la propia estatal PDVSA, en este caso ayer pasó con Minervena. ¿Hasta dónde más puede llegar en todo caso el gobierno de Sí. Estados Bueno, fundamentalmente dos vías, ¿no? Se puede hacer más de lo que ya se ha hecho, es decir, más revocaciones de visa, y a eso iba. Pues en las últimas semanas hemos visto que de forma sustancial ha aumentado el número de personas ligadas al régimen, familiares o inclusive propios funcionarios a las cuales les han quitado su visa. También sanciones de tipo económico, congelamiento de activos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ese pues sería como la primera parte, ¿no? O sea, incluir más, subir más la presión con el tipo de sanciones que ya se han hecho y que la gente ya conoce. Pero hay la segunda opción que sería la más novedosa, que es lo que se conoce internacionalmente como sanciones secundarias, en donde Estados Unidos no solamente ya sancionaría a funcionarios del régimen de Maduro o a sus familiares, sino que también se está planteando sancionar a empresas o a gobiernos que tengan relaciones o que mantengan relaciones con el régimen de Maduro. Y esas son las advertencias que han hecho funcionarios del gobierno de Estados Unidos durante las últimas semanas, ¿no? Y eso podemos conectarlo con la reunión que hubo en Rusia, ¿no? Perdón, que hubo en Italia, entre el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. pudiéramos llegar a pensar, Mariano, que el gobierno de Estados Unidos sancionaría a empresas rusas, sancionaría a empresas chinas? ¿Hasta ese extremo puede llegar en todo caso el gobierno de Estados Unidos? Sí, sí, y eso es ese es el mensaje que ha ido enviando. Claro, ahorita estamos en una fase donde ellos están enviando el mensaje y ellos están tratando, y ese quizás es el tema principal de la reunión que hubo en Italia. Ellos están tratando que el propio gobierno de Rusia, el propio gobierno de China, las empresas
pues sencillamente por el temor de no verse sujeto a este tipo de sanciones, corten sus relaciones con el régimen de Maduro. Pero obviamente si la simple amenaza de esas sanciones no es efectiva, eh, pues no te podría decir que van a sancionar a todo el gobierno de Rusia o a todas las empresas de Rusia, pero sí a algunos actores que ellos consideren claves, ¿no? Y creo que hacia allá estamos caminando. Están Es enfilando baterías hacia eso, ¿no? Pareciera. correcto, Ahora, correcto. Ujú, te pregunto, Mariano, porque el presidente Trump, yo decía, bromeaba ayer en mis redes que era como la sexta vez, yo no sé si es la sexta vez que lo dice, pero es como ujú. la séptima, octava, novena, décima vez en que Trump dice, todas las opciones están sobre la mesa. Y yo siempre me pregunto, ¿cuáles pueden ser más esas opciones? Ayer incluso Bolsonaro prácticamente decía, bueno, sí, la intervención militar puede llegar. ¿Realmente tú crees que el gobierno estadounidense esté dispuesto a intervenir militarmente a Venezuela? Yo creo que es poco probable. Creo que es poco probable, pero es una opción que, como ha dicho el propio gobierno estadounidense, no puede ser descartada. Yo soy más de la tesis de que en las circunstancias actuales que está viviendo lamentablemente Venezuela, que ya son trágicas y que moralmente obviamente justifican o justificarían una operación de ese tipo, eh, yo creo que la percepción del gobierno de Estados Unidos es que hay ciertos escenarios donde se agrava la situación y que efectivamente justifican una operación de ese tipo. Puede ser la masacre de muchísimas personas en un mismo día, ese tipo de escenarios, ¿no? Antes de que se fueran los diplomáticos, decía que cualquier ataque a los diplomáticos estadounidenses en Estados Unidos también hubiese sido uno de esos escenarios que activan eh, o que aumenta las posibilidades de una intervención. Aquí sí quiero contarte que mi análisis, ¿no? Y estar viviendo en Washington, pues también me hace ver y me hace, pues, conversar con distintos actores. Mi análisis es que en este momento esa intervención no está planteada, pero sí hay una realidad, y es que el gran propulsor de esa opción es el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo ha planteado públicamente. Yo no he contado las veces como tú, pero lo ha planteado públicamente, pero sobre todo también lo ha planteado privadamente a altos funcionarios de su gabinete. Y yo creo que eso hace bastante probable que si se da un escenario de una fuerte crisis o de una situación que de verdad levante las alarmas, pues esa va a ser una opción que va a ser considerada. Y obviamente el hecho de que el propio presidente Donald Trump ya tenga ese deseo de irse por esa opción, y es en su persona en quien recae la última decisión, pues aumenta las posibilidades. Pero yo creo que dentro del gobierno de Estados Unidos sí hay una discusión activa, y diría yo que quizás por ahora el único que cree que hay que llegar a esa opción es Trump, y su gobierno está tratando de hacer o de tomar las sanciones y las medidas necesarias para no llegar a esa opción por los costos que tienen, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿qué requeriría, en todo caso, Trump para llevar a cabo esa intervención? ¿Realmente debería contar con esa aprobación por parte del Congreso? ¿Debería contar, como ya se ha hablado muchísimo sobre el tema, debería contar con algún tipo de aprobación internacional? ¿O puede que no, como también se ha especulado, de que de pronto, bueno, puede tomar la decisión un día y ya ejecutarla como tal? Bueno, legalmente no hace falta intervención del Congreso estadounidense. Los presidentes de Estados Unidos, y se ha visto en diversos escenarios en los últimos años, pueden desplegar operaciones, en principio creo que hasta por 90 días antes de tener que ir a solicitar una autorización del Congreso. Esa es una opción. Eh, Obviamente, pues eso tiene un costo político que también está tomando en cuenta la propia Casa Blanca, sobre todo que prácticamente ya ha iniciado la campaña electoral presidencial aquí en Estados Unidos, y ese es un asunto a considerar. Y luego, ujú, Continúa, disculpa para preguntarte otra sí, cosa. no, y luego internacionalmente.
eh, pues una operación de ese tipo, la respuesta legal es que sí hace falta autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también es verdad pues que Estados Unidos ha intervenido y ha desplegado intervenciones sin necesariamente requerir la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde creo que es bastante claro que es prácticamente imposible que haya una autorización porque en ese consejo Rusia y China tienen poder de veto, ya lo han usado inclusive con una resolución bastante inocua o bastante básica sobre el tema de Venezuela. Así que, pues a ver, es sumamente probable que si se plantea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una autorización de ese tipo, Rusia y China veten esa posibilidad. Ahora, te quería preguntar, era Mariano, conversamos amigas, amigos con el profesor Mariano de Alba, él es abogado especialista en Derecho Internacional. Eh, Mariano, en relación con lo que serían justamente la campaña electoral del año 2020, ¿estaría favoreciendo esta acción que ha ejercido Trump en estos momentos? Digo, ¿estaría favoreciendo todo esto que ha hecho en relación con Venezuela? ¿Todo esto que dice a favor de Venezuela? ¿Lo favorecería desde el punto de vista político? Sí, sin duda, y creo que Interno. a lo interno lo favorecería y creo que eso es parte también de los cálculos del propio presidente Trump, de su partido, sobre todo en el estado de Florida. Creo que para nadie ha sido un secreto y lo hemos visto cada vez que hay inclusive un discurso importante por parte del gobierno de Donald Trump sobre el tema de Venezuela. Es en el estado de la Florida. Vimos el año pasado al asesor John Bolton dar un discurso. Este año el propio presidente Trump viajó para allá. Pero Eh, exacto, el propio Trump aquí en Miami no era muy común verlo, y justamente en Doral, que es la sí. zona de El voto latino en la última elección presidencial en el estado de Florida, donde también hay senadores de ese estado como Marco Rubio que han jugado un papel muy activo, generalmente está de alguna forma inclusive dividido 50% al Partido Republicano, 50% al Partido Demócrata. Y este es el tipo de discusiones, pues la mayor cohesión, el mayor apoyo que puede lograr tanto del exilio cubano y del exilio venezolano en Florida, que hay un porcentaje relevante que vota, es lo que podría terminar de definir la balanza hacia el Partido Republicano y hacia la candidatura de Donald Trump en el año 2020. Recordemos que Florida históricamente ha sido un estado muy disputado entre los dos partidos y ganar Florida sin duda alguna es un paso trascendental en reunir esos votos del colegio electoral para ser presidente. Mariano, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, conocer tu punto de vista como pues experto pues, en la materia. Te seguimos, por supuesto, y los invito a seguirlo a arroba Mariano de Alba. Mariano pues está siempre pendiente de lo que pasa y sobre todo está muy enterado, ya que vive en Washington, está muy enterado de muchas cosas que a veces uno pues no logra enterarse. Un fuerte abrazo, Mariano, y gracias por este contacto, ¿sí? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.